de audiencia. Formas, color, innovación, pasión, inspiración, texturas, expresión y rebeldía. Explora la fusión de diseños vanguardistas que definen las últimas tendencias y dan vitalidad a tus espacios. Style Hunter por Grupo Fórmula. El arte que da estilo a nuestras vidas. Style Hunter con David Solís. Pues muy buenos días, amigos de Style Hunter. Hoy es 22 de marzo. Yo soy Cristian Grez y en ausencia de nuestro titular estrella David Solís, lo recibo con mucho gusto. David se ausentó porque ha de estar en un lugar paradisíaco de Los Cabos con una cerveza en la mano y nos abandonó mi querido Richard. Aquí nos dejó chambeando, anda de bermudas y nosotros aquí trabajando. Ahora, para los que nos ven y nos escuchan, acuérdense que estamos en Telefórmula, en el 121 de Easy, en el 157 de Sky y 153 de Megacable. Y nos pueden escuchar en el 103.3 de FM, 930 de AM y en nuestra plataforma en 970 de AM y en la plataforma de YouTube de Grupo Fórmula. Pues buenos días, mi querido Omar Aguilera. Les presento a Omar, que ya ha estado con nosotros. Él es productor digital, experto en tecnología, fotógrafo de Design Hunter, de Style Hunter. Me da mucho gusto saludarte, Omar. Bienvenido. Gracias. Y también vendo pozole afuera del Azteca. Eso es todo, mi querido Omar. No es cierto. Pues hoy vamos a platicar de muchos temas interesantes, mi querido Omar. Sí. Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de arquitectura, de diseño, de restaurantes, de hotelería, de sostenibilidad. Claro. Entre otros temas. Y entrando un poquito de lleno, la palabra de sostenibilidad está muy de moda, pero hay que entender que tiene una fuerza muy importante, porque esta palabra de alguna forma nos da el back de entender lo que le vamos a dejar de legado a las próximas generaciones. Cómo tenemos que tener conciencia en el hoy para lo que va a pasar mañana. Y eso va a raíz de que hoy es 22 de marzo, Día Internacional del Agua, mi querido Omar. Sí. ¿Cómo ves? No, pues importante generar conciencia, obviamente. Que, ¿sabes qué? Creo que en los últimos años se ha generado mucha más conciencia de este tema, ¿no? O sea, ya vemos a gente que está auténticamente preocupada. Ya se sabe que el agua no es un recurso inagotable, ¿no? Sabemos que se nos va a acabar, entonces, pues, qué mejor que las marcas y las empresas se preocupen al respecto. Pues mira, hablando de eso, esto se celebra desde 1993. Crea esta conciencia global de las acciones pues necesarias para tener el cuidado del agua. Ahora estamos muy enfocados en lo que está pasando en los glaciares con el calentamiento global. Sí. Eso está detonando que de alguna forma ese recurso que estaba destinado para durarnos mucho tiempo por ese calentamiento, pues obviamente está causando inundaciones, está causando también sequías. Ya no llueve cuando debe de llover, llueve cuando no debe de llover. Los incendios han estado con todos. Hay que tener una conciencia muy importante de lo que es nuestro planeta. Y cabe mencionar que la conciencia va primero desde un plano personal. Siempre esos pequeños detalles que podemos tener nosotros para el cuidado del agua cuentan, aunque no parezca, pero si sumamos y lo hacemos todos, eso sería importante. Otro punto es que también, de alguna forma, los gobiernos se interesan en tener leyes más importantes que regulen el agua, que ayuden a generar esa conciencia a través de campañas, que nos ayuden a poder tener mayores herramientas para poder tener el cuidado del agua. Ahora también hablemos de las empresas. Hay empresas que utilizan mucha agua. Hay que regular y ver de qué manera esas empresas tienen que tomar conciencia. Pero no todo esto es negativo. Hay que también platicar de las empresas que están interesadas y están ocupadas en poder tener esa conciencia del agua. Y por eso voy a platicar hoy de una marca que se llama Moen, que es una marca que nació en Seattle en el siglo pasado, en 1939. Al Moen pues, hace una llave para poder surtir el agua, y de ahí se da cuenta de que lo hace como negocio, pero conforme fue pasando el tiempo, pues también esa conciencia fue creciendo en la empresa y poder tener regulaciones para que no se desperdicie tanta agua a través de grifos, a través de regaderas, para que la gente también desde su casa pueda ahorrar también agua de manera con tecnología de punta. Y últimamente, desde hace 4 años, Moen se ha interesado en hacer muchas activaciones para poder tener esta conciencia, mi querido Marc. Del lo que estoy entendiendo es que no empezó como tal, como una empresa que quisiera ahorrar agua, pero fue evolucionando, ¿no? Obviamente, el tema de ahorrar el agua, pues al principio
todo lo tenemos acceso y pues, hasta el momento hemos tenido algunos problemas en algunas ciudades, pero la mayoría de la gente, bueno, en la Ciudad de México, en lugares de la República no tienen tanto acceso al agua, pero lo ves como un recurso normal. El agua, a final de cuentas, en teoría no es tan cara, pero a final de cuentas, en un futuro va a ser más cara que el oro y que el dinero, porque va a ser algo que no puedas encontrar. Sí, no, realmente es el recurso más valioso que tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Omar. Y voy a hablar un poquito de la misión de Moen. Su promesa actualmente es de proteger y preservar este recurso preciado que estamos hablando. Estamos hablando solamente del agua que corre por los grifos, sino también está interesada en el agua de los ríos, de los mares, obviamente de los océanos. Y desde el 2020 al 2024 nos ha ayudado a ahorrar más de 678 millones de galones de agua solo con sus innovaciones y con su tecnología. Pero importante es que siempre hay que ver que ya lo que pasó probablemente no lo puedas cambiar. Hay que ver qué se tiene que hacer el presente, a mediano y a largo plazo. Y uno de los programas que me interesó mucho es que su misión para 2030 es ahorrar 4.5 millones de agua, de metros cuadrados de agua, obviamente mediante la innovación y el diseño, pero también de alguna forma cooperando con iniciativas como la recolección de plástico de los océanos, porque esos plásticos que recogen de los océanos también los usan para generar sus productos, que eso también es una doble vía, no solamente para poder preservar el agua que a través de su tecnología y de sus innovaciones y de sus iniciativas, sino también intervenir en recolección del plástico que tanto nos hace daño que está allá en nuestros océanos. Pero además sirve en dos vías, ¿no? Porque se recolecta el plástico de los océanos y aparte no se genera más plástico, ¿no? Que va a tardar quién sabe cuántos años en biodegradarse. Y pues hoy nos damos cuenta de que hay islas en los océanos que son islas de puro plástico. Y no sabemos qué tanto, o sea, sabemos, pero no sabemos qué tanta repercusión tienen también en la salud humana, porque esos plásticos se lo comen los animales o los peces del mar que nosotros también nos alimentamos. Entonces, claro, la contaminación está complicando cada vez más. Y lo único que he de decir es que Moen, esta marca, está muy interesada en el Día Mundial del Agua. Tiene esta misión Moen para poder, de alguna forma, contribuir tanto a la conciencia del agua y a generar, desde su innovación y tecnología, estos instrumentos. Ahora, tienen 2 o 3 iniciativas que me gustaron mucho. Una, ¿cuáles son? Que estábamos platicando antes de entrar al aire, que se dedican hay un banco de tapitas, esas tapitas de plástico, de PET, que la gente normalmente tira. Entonces se dedican a recolectarlo y con eso hacen obras de arte y lo reciclan para sus productos. Y lo que reciben de las ventas lo usan para tratamientos de niños con cáncer, evitando la emisión de alrededor de 600 kilogramos de CO2 en la atmósfera, que es una iniciativa muy importante. Otra de estas también es participar en la liberación de tortugas, también para que el ecosistema siga subsistiendo de una manera mucho más natural. Y no solo eso, sino también hacen reforestación. Entonces están metidos en todos estos temas que tienen que ver de lleno con la sostenibilidad. No nos queda más decir que si están más interesados en ver más información sobre Moen, se metan a www.moen.com.mx y su Instagram es moen-méxico y cuidemos el agua. Hay que cuidarla. Exactamente. Mi querido Omar, pues cuéntanos un poquito de qué nos vas a platicar. Sé que hiciste un shooting para la próxima edición de Style Hunter. Sí. Dime cómo te fue, con quién estuviste, qué hiciste. Ok, bueno, a ver, primero decir que normalmente estoy aquí para hablar de tecnología, ¿no? En la sección de tecnología. Pero, Chris, tú lo sabes, lo acabas de decir, hago varias cosas por ahí. Entonces, una de esas fue un shooting con una actriz talentosísima que tú conoces, Ana Paula Castel. Sí, tuve el gusto de conocerla el día del shooting. Y acuérdate, Omar, en Style Hunter, si solo sabes hacer una cosa, no funcionas. Exacto. Tienes que hacer un poco de todo. Exacto, aquí hacemos de todo un poco. Y pues precisamente eso es lo que estuvimos haciendo. Preparamos este shooting para esta actriz. Es una actriz, no puedo decir emergente, porque al final de cuentas ya tiene varias producciones, ha trabajado en cine, ha trabajado en telenovelas y pues probablemente a muchos ya les resuena este nombre, ¿no? Y ¿por qué es importante para nosotros? Porque es una actriz que valora mucho los formatos clásicos, por ejemplo, las revistas impresas, ¿no? Y
dando este mensaje, nosotros nos animamos a hacerle este shooting para reflejar la dualidad de una actriz, ¿no? O ¿cómo podemos ponerlo en palabras? Pues mira, sí me di cuenta, yo no llegué a ver el shooting, yo llegué a la entrevista final y cuando me enseñaste el resultado, pues es que fuiste del ángel al diablo, Exacto. de la bondad a la maldad, del yin al yang. Exacto. En donde puedes ver esta parte de alguna forma angelical en una foto y de repente transformarse en algo muy sensual, muy erótico, y eso también tiene que ver también con la actitud y lo que tú tienes que proyectar también a la persona que está haciendo las fotos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo haces que cambie de ser de blanco a negro? Claro, bueno, lo primero obviamente está en el modelo o la actriz en este caso, ¿no? Que pues claramente debe de tener esa capacidad de transmitir esta dualidad de la que estamos hablando, ¿no? En el caso de ella, la niña buena, como dijiste, el diablo, ¿no? Pero ya poniéndonos técnicos, podemos hablar de cuestiones como la luz, ¿no? Que es lo más básico y lo más importante en la fotografía, ¿no? Es lo que nos va a dictar todo. Entonces, pasamos de tener nuestro set iluminado, ¿no? Con una iluminación, pues, muy clásica que solemos utilizar para modas, a una iluminación mucho más oscura, ¿no? Empezamos a jugar mucho con esto y precisamente esto nos permitió reflejar esta personalidad. Quisiera match con ese vestido que, bueno, ya se está viendo pues ahí. Qué increíble, mi querido Omar, perdón que te interrumpa, pero se nos acaba el tiempo. Ya queremos ver ese shooting en la próxima edición de Style Hunter. Edición. Y nos vamos a un corte y regresamos con más de Style Hunter.
Vamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula. Diseño. Consejos para mejorar tus espacios. Inspírate. Diseño. Otra vez aquí a Style Hunter. Recuerden que nos pueden ver en Telefórmula, en el 121 de Easy, en el 157 de Sky, 153 de Megacable. Nos pueden escuchar en el 103.3 de FM, 970 de AM y en la plataforma de YouTube de Grupo Fórmula. Pues estoy muy contento de recibir no solo a grandes profesionistas, sino amigos que hemos hecho cosas con ustedes. Mi querida Sandra Weinberg, que es directora de interiorismo de Helsinki Weinberg, y Luciano Helsinki, que es arquitecto y director general de Helsinki Weinberg. Despacho de arquitectura que se especializa en diseño, arquitectura y arte desde 2011. Más o menos, ¿no? Un poquito antes, realmente. Un poquito antes. En la parte residencial. En la parte residencial, sí, arrancamos. Bueno, ahorita que están hablando de la parte residencial, nada más déjenme decirle. Arquitectura va desde rústico, lujoso, refinado, corporativo, wellness, restaurantes, en playas, en bosques, en casas, en ciudades, departamentos, ranchos, Ciudad de México, Valle de Bravo, Miami, Cancún, Tulum. Por todos lados. Por todos lados, así es, Cristian. Muchas gracias antes que nada por la invitación, un placer estar contigo y tu audiencia. Sí, la verdad es que los proyectos nos llevan por todos lados. Hemos tenido la suerte de poder trabajar en lugares increíbles, principalmente aquí cerca de la ciudad, en Valle de Bravo, tenemos una gran cantidad de proyectos. Y bueno, la verdad es que disfrutando de nuestro trabajo y también de los lugares, ¿no?, que vamos conociendo. Pues miren, mi primera pregunta yo creo que se la han hecho muchas veces. Saber que son pareja, casados, sí. Y siempre les decían, ¿qué es lo difícil de trabajar juntos? Pero no quiero preguntarles eso. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de trabajar juntos? Bueno, es que desde que nos conocimos, creo que primero fuimos partners, después amigos y después todo lo demás, hasta 2 hijos, uno ya mayor de edad. Pero siempre nos ha sido muy fácil como nuestra comunicación en la parte de proyectos, pero en la casa, pero con los niños. Nos es muy fácil hacer todo como se dice en México, muéganos. Y, perdón. Es difícil y la gente dice, ¿cómo lo hacen? Estamos muy adaptados a nuestra vida así. Pues hay gente que nace para eso y felicidades, porque sí. No es fácil, sobre todo a veces, separar la parte laboral con la parte personal, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si trabajan juntos, de repente... ya en la cena, algo así, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Saben dividir esa parte, decir, ya aquí ya no se trabaja, ya no se habla de esto. 100%. Sí, de hecho, cuando viajamos, no se habla de trabajo. A la hora de la comida, que es la que realmente hacemos toda la familia juntos, no se habla de trabajo, se habla de las cosas cotidianas o así. Y tenemos muy separada la casa del trabajo, y eso... que trabajamos mucho dentro de la casa. Sí. O sea, ya no siempre estamos en la oficina, sino estamos también a veces, por ejemplo, después de la comida ya no regresamos a la oficina y nos quedamos en la casa trabajando, aunque estén los niños, los perros, todo el mundo. Y la verdad es que se nos ha hecho bastante fácil, ameno. Sí, pues, y particularmente que muchos de los viajes que hacemos son de trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, no siempre viajamos por placer, aunque disfrutamos ambos, ¿no? Y bueno, incluso en los viajes también que son de trabajo, tenemos nuestro espacio de esparcimiento, donde hablamos de cualquier cosa tribal. Compartimos, yo creo que la base está en que compartimos muchas similitudes en cuanto a lo que nos gusta, ¿no? Nos fascina el arte, entonces obviamente cada vez que viajamos estamos buscando un museo a ver dónde caer. Así que bueno, eso hace que las cosas fluyan, ¿no? Y sean fáciles realmente de concretar. Pues me da mucho gusto por los dos, por Sandra y por Luciano. Muchas gracias. Pero entrando un poquito más en materia. A ver, generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un arquitecto y con un diseñador por separado. El arquitecto, pues obviamente que su construcción, su obra, es su obra de arte. Y a veces para ellos un muro, un espacio, ya por sí mismo
ya no se tiene que tocar. Ya está listo para poderlo habitar. Ajá. Y en la parte del diseño de interiores, pues para ti es un lienzo en blanco, en donde tú tienes que también ponerle ese sello. ¿Cómo es también trabajar en ese conjunto en sus disciplinas? Porque se conjuntan, pero también de repente es complejo, yo creo ¿no? que lo principal y lo que hemos logrado desde un inicio, incluso desde antes de ser pareja, es que trabajamos siempre con la misma concepción desde el inicio en cuanto al interiorismo. Tanto a Sandra como a mí nos encanta diseñar interiores también, ¿no? A pesar de que cada uno nos dividimos las tareas, ¿no? Incluso cuando empezamos con el rubro corporativo, que fue el primer rubro con el que empezamos a trabajar por ahí del 2005, diseñábamos mobiliario los dos, ¿no? Además de diseñar los espacios arquitectónicamente. Entonces, claro, después el crecimiento mismo del despacho lo que generó es esta presión de que cada uno de que teníamos que dividir, porque los trabajos, ¿no? Porque cada uno se tenía que dedicar a algo para poder sacar adelante los proyectos, pero ahí sí, todos siempre cruzamos información, siempre cruzamos crítica de uno a otro. Entonces, desde un inicio se está, incluso desde la arquitectura, se está pensando en el interiorismo. Un tema que nos pasó y por qué tenemos un despacho tan integral es porque cuando empezábamos con las casas de lujo, la señora dijo, yo voy a hacer mi interiorismo. Es una casa que lastimosamente su arquitectura es hermosa y nunca la hemos podido fotografiar. Okay. Ahí tomamos la decisión de integrar todo porque decíamos, hacemos tanto esfuerzo en que un espacio sea tan bello y que se pueda disfrutar de una manera tan bonita que si tú le pones el interiorismo equivocado, demeritas toda la intención de la arquitectura y viceversa. Entonces tomamos esa decisión, fue bien aceptada. También hay temas que, por ejemplo, a veces nos llama gente, oye, estoy terminando mi casa con tal arquitecto y quiero que nos hagas el interiorismo, y resulta que no se puede porque si nos metemos tendríamos que cambiarle, por ejemplo, toda la instalación eléctrica. Qué importante es lo que me dices. Porque los enchufes están donde no deben, si necesitamos iluminar algo de cierta manera, o necesitamos poner una lámpara muy pesada, no hay refuerzos. Entonces, si no trabaja junto desde el comienzo, es nuestra percepción, el arquitecto con el interiorista, aunque no sean del mismo despacho, creo que al final el resultado puede traer muchísimos problemas. Entonces, sí pensamos que aunque sea otro arquitecto o sea otro interiorista, que tienen que ir de la mano desde el principio de los proyectos, porque si no, se vuelve mucho más caro, se vuelve mucho más lento y las cosas no resultan como realmente deberían. Ah, ya sé por dónde nos quieren llevar. Entonces, la gran ventaja de trabajar con ustedes es que desde el principio todo. ya tienen todo integrado y sí, es más fácil porque ya cuando se hace un proyecto, no nada más la parte arquitectónica, sino ya llevan un proyecto integral, claro, en donde te sugieren todo y ya está planeado todo para no tener sorpresas. Pero en el momento, ¿no? Todo hasta... Ni sorpresas ni sobrecostos, que es lo importante. Que también es importante. Nadie está peleado con su bolsillo, por más dinero que tengas. Es ahorro de tiempo y nosotros hacemos... Como decimos, si quieres el terreno, te buscamos el terreno. Después, desde la cimentación hasta terminar toda la obra civil, todo el interiorismo, todos los acabados, todo el equipamiento de la casa, o sea, me refiero al interiorismo, también se diseña y se fabrica por nosotros. Tenemos fábricas, y... O sea, diseñan sus propios muebles y su mobiliario y ahí mismo lo fabrican ustedes. Sí, o sea, son diseños propios. Sí. Todos. Okay. Sillas, mesas, lámparas. O sea, rara la cosa que compramos. Compramos accesorios decorativos, eso sí, pero también les damos el equipamiento de las casas, sábanas, toallas, vajillas, todo diseñado para la familia que lo va a habitar. Y por otro lado, tenemos un servicio adicional, dos. Uno es que dejamos a la gente que va a mantener la casa entrenada. Okay. Y tenemos una empresa de servicio de mantenimiento posterior a las garantías de las casas. Pues como en Design Hunter, hacen de todo. Ajá, exacto. Hacen de todo. Exacto. No, pues es un buen tip.
Somos Oye, toderos. Sí, sí, tenemos la verdad grandes especialistas en nuestro equipo. Hemos logrado tener un equipo ya, yo creo que en los últimos 10 años casi sin recambio. Sí. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Y tenemos, si contamos, digamos, las externas que están dentro de cada obra, como los residentes que tenemos y locales en cada zona. Y ingenieros. Y ingenieros son alrededor de 50 a 60 personas. No, pues también es muy importante porque están generando también empleo para muchas familias. Claro. Y Sí. están haciendo que gire la rueda, porque al final de cuentas también siempre platicamos que cuando te da una muela, pues vas al dentista. Si quieres que te arreglen la plomería, vas con un plomero. Y si quieres tener un alto diseño y una buena arquitectura, pues tienes que ir con un arquitecto, con un diseñador y alguien que te pueda orientar, que te pueda llevar por ese camino, que a veces tu trabajo, bueno, su trabajo es complejo, porque hacer que la gente también te escuche y venderle tú tu idea de lo que tú le planteas por el espacio, por el lugar, por lo que tú ves que tiene el potencial, pero como tú dices, hay veces que la persona pues está convencida de que es lo que quiere hacer, pero ahorita vamos a regresar a seguir platicando de esto porque nos vamos a un corte. Estamos en Style Hunter y regresamos. Cambiando el futuro con justicia. El Gabinete de Seguridad reporta las siguientes acciones relevantes al 21 de marzo. En operativos coordinados en 17 entidades se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de drogas, armas, vehículos y equipo táctico. En Sinaloa, el ejército mexicano localizó 9 centros de elaboración de metanfetamina, asegurando 4.200 litros y 1.250 kilos de sustancias químicas, así como equipo especializado. La afectación económica asciende a 121 millones de pesos. Del 14 al 20 de marzo, la Secretaría de Marina retiró 490 cámaras irregulares instaladas en espacios públicos. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Cambiando el futuro con justicia. ¿Por qué conformarte con lo ordinario cuando tu cumpleaños puede ser extraordinario? En Jump In, cada cumpleaños es una experiencia única hecha a tu medida. Risas, sorpresas y momentos inolvidables, porque así es como celebramos aquí. Haz de tu cumpleaños una celebración única, solo en Jump In. La diversión comienza aquí. De esto de tener muchos monitos de peluche, es que mi mamá nunca tuvo para comprarnos monitos de peluche antes, no los compró ni nada, o sea, no los compraba, pero pues uno que otro monillo, pero o sea que no tuvo para comprarnos juguetes así grandes. Y ahora que yo estoy ya más grande así, pues ahora mira todos los monitos que yo tengo así, todos los monitos, esos pues gracias a Dios le doy que ahorita ya estoy poniendo más monos y más monos y más monos. Y mi ilusión es llenar el carro.
Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula. Regresamos, amigos de Style Hunter, a esta plática tan interesante con dos grandes personajes de la arquitectura y del diseño que nos están dando unos tips y cómo se trabaja hoy en día para hacer espacios realmente integrables, mi querido Luciano y mi querida Sandra. Nos quedamos con algún tema en el tintero. Hablábamos al principio del programa sobre que hoy es el Día del Agua, sobre sostenibilidad, que es palabra de moda, pero tienes que hacer conciencia. ¿Cómo integran ustedes esta sostenibilidad hoy en día en sus proyectos? Bueno, empezamos por sistemas constructivos. O sea, hemos desarrollado con una empresa que está basada en Pachuca un sistema constructivo donde no solo ahorramos tiempo, sino que ahorramos casi 70% de agua a la hora de construir, a diferencia de una obra colada. Tratamos de siempre mantener el agua, por ejemplo, captamos agua de lluvia, tenemos plantas de tratamiento. Entonces, lo que hacemos siempre es estar cuidando que no haya desperdicio, cuidando que todas las instalaciones no tengan fugas, y mucho ahorro a la hora de construir, porque a la hora de construir hay un desperdicio, sí, en cualquier obra, hay un desperdicio excesivo de agua por las mezclas, por todo ese tipo de cosas, y cada vez nosotros estamos tratando de reducir ese tipo de gasto. Y una pregunta, porque generalmente uno pensaría también que viene del despacho hacia el cliente, pero ¿qué tanto ha notado también que el cliente esté interesado en esos temas a la hora de pedir sus proyectos? Somos sus educadores. Eso también es importante. O sea, hay que concientizar al cliente, hay que educar al cliente, y como la parte de sostenibilidad es más cara que lo tradicional, porque se ha ido desarrollando, pero no está suficientemente masificado, entonces los costos son bastante altos. Para que el cliente entienda todo esto, se lo hacemos de dos maneras. Uno, con una educación de conciencia. Dos, mostrándoles números del tiempo en el que amortizan todo esto. Y además recuperan porque después no tienen gastos adicionales. Porque no solamente es el agua, también es con la electricidad. ¿no? Elementos, también sí. Son muchos, o sea, no solamente es eso, sino también con lo que construyes, o sea, son materiales, son celdas solares, son captación de agua. Sí, nosotros lo medimos con un, digamos, un valor interno dentro del despacho que genera digamos, como un valor, como un porcentaje de qué tan sustentable es un proyecto, ¿no? Y obviamente siempre tenemos como objetivo llegar al valor más alto. No siempre se puede. Primero, por la locación a veces. Segundo, justamente por el presupuesto. Porque más allá de que muchos productos se han abaratado, como por ejemplo el panel solar, en los últimos creo que 6 o 7 años cuesta 5 veces menos, ¿no? Todavía es, digamos, hay un gap, ¿no? Hay todavía una diferencia entre hacer una construcción enteramente sustentable o mayormente sustentable con una construcción tradicional. Entonces, bueno, como decías, el tema eléctrico, ¿no? El tema de consumo de energía, tenemos dos tipos de paneles. Tenemos el panel solar fotovoltaico, que es el que genera energía y se regresa a CFE con la legislación que tenemos en México. Eso, por supuesto, genera un ahorro que por lo general se amortiza en un lapso de 5 a 7 años, ¿no? En el costo que uno invierte. Tu inversión que tú diste en un principio, a los 7 años... Ya está amortizado. Lo que hiciste, el gasto que hiciste en el sistema de paneles, ese es el promedio y ese es el objetivo. Si cuando haces el estudio que hacemos nosotros no llegas a esa amortización, quiere decir que no sirve lo que vas a colocar, ¿no? Porque justamente el estudio lo que te arroja es la cantidad de paneles solares que vas a colocar en tus techos, que el espacio lo tengas, ¿no? Ya si va a ser en tus techos o a veces en terrenos grandes, pues hacer como una especie de huerto solar, ¿no? Y por otro lado, obviamente, digamos, hay otro estudio que nosotros llamamos estudio de sombras, que si no tiene asolamiento suficiente los paneles tampoco producen y no son eficientes. No es solamente, bueno, vamos a poner el panel y a ver cómo funciona. Claro, tiene que tener la mayor incidencia solar. Tienes que tener un racional de por qué y en dónde lo vas a poner para que realmente funcione. Exacto. Para que tenga ese rendimiento que estás buscando tanto para el cliente como para el usuario como para ustedes, que tenga sentido. Lo importante de la amortización en tan poco tiempo es que después de eso su gasto energético se vuelve prácticamente nulo.
Okay. O sea, gente con casas de 2.500 metros les está saliendo la cuenta de CFE en 82 pesos. Es que o sea, hay colonias en la Ciudad de México donde la verdad es que es muy, pero muy cara, donde puedes pagar en algún lugar, puedes pagar 250 pesos de luz y en otros puedes pagar 7,000, 8,000, 15,000, 25,000, claro, dependiendo pero del metraje, ¿no? aquí con lo que tú le estás dando a la CFE, lo que tú le estás regresando. Entonces, en 7 años, después tu costo eléctrico en una casa gigante con cascada, fuentes, iluminación, o sea, con cualquier tipo de gadget eléctrico que puedas tener, pagas 85, 100 pesos, porque les estás regresando mucho. Okay. Entonces, es un valor agregado impresionante. También para el calentamiento de las aguas de, por ejemplo, de tus albercas. O el sistema hidráulico en general, ¿no? Tienes otro tipo de paneles, que no es el fotovoltaico, que también tiene un tiempo de amortización, que aproximadamente, ese sí es un poco más largo por lo general, porque aquí en México todavía no son tan eficientes los servicios de agua. Entonces tienes que poner también de repente el sistema hidráulico que te genera la presión y entonces ese sistema hidráulico necesita energía eléctrica de nuevo. Entonces a veces no se comporta de la misma forma, pero igual es un ahorro importante, en gas principalmente. También, ¿no? Me queda Sandra y Luciano, también un sello importante y algo que también nos caracteriza dentro de su despacho es el landscape, que a mí en lo particular me fascina, pero platíquenos cómo es ese proceso, cómo... No, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace más o menos, y hay gente que lo hace de manera excelente. Y en mi punto de vista particular son de los despachos que lo hacen de manera excelente, donde se ve natural, integrado, que la gente, a final de cuentas, tu casa es un espacio donde tú vas a vivir y que te debes de sentir contento y a gusto. Y creo que eso está muy bien logrado en sus proyectos, ¿no? Platíquenos un poquito de ese proceso. Lo primero que hacemos es estudiar muy bien dónde vamos, o sea, en qué zona geográfica vamos a construir esta casa. Luego estudiamos mucho el terreno, las especies endémicas, los tipos de suelos. Entonces, desde el momento 1, así como empezamos el tema de la arquitectura y del interiorismo, empezamos con la planeación del landscape, tratando de respetar la mayor parte posible de lo que existe en el terreno. Perdón que te interrumpa, Sandra. Para la gente que nos escucha en radio y que nos ve en televisión, que no sabe lo que es el landscape, ¿nos puedes explicar qué es el landscape? El landscape es cómo ves tus áreas exteriores. ¿Qué tipo de plantas tienes? Si tienes agua, si tienes piedras, si tienes flores, y cómo están arreglados en el terreno. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer es que, utilizando el terreno que ya tenemos con su propia vegetación, bueno, lo que hacemos es acompañarlo a que se vea mejor y además se integre a la casa que estamos haciendo, y tratamos de que siempre se vea espectacular. Pues yo lo vi en sus proyectos y lo he visto en sus proyectos, y quiero platicarles que en la temporada pasada de Design Hunters México en sus casas, que tenemos en nuestra marca, hicimos tu casa y me impresionó, o sea, no solamente dicho por mí, sino por la gente que hace el programa, por Antonio Farré, por Elena Talavera, por David. Nos impresionó mucho también esa parte, independiente del buen gusto, del espacio, que es su trabajo, pero el landscape es algo que sí se tenía que resaltar, y eso está dicho en el programa. O sea, salió de manera natural y ha sido tema de conversación en varias pláticas, decir, oye, qué bien lo hacen, qué bien lo hacen. La verdad que para nosotros hay justo un elemento fundamental, que es el agua. En todo nuestro proyecto está integrada el agua, de alguna u otra manera. Obviamente hay algunos proyectos que nos excedemos de cómo lo interpretamos, porque pasa el agua dentro de las casas, ¿no? En varios proyectos, ¿no? Entonces, pero nos fascina ese tema, ¿no? Y nos encanta integrarlo dentro justamente del diseño de paisaje. Entonces, el agua cumple dos funciones, no solamente una función literal en cuanto a lo que nos encanta verla y nos acompaña dentro del diseño de interiores y justamente refleja también la arquitectura en sus fachadas, sino también cumple una doble función, que es el recuperamiento de aguas de lluvia. Entonces los estanques que muchas veces hacemos, los espejos de agua, o los lagos y las cascadas, generan a través de unas cisternas integradas al mismo proyecto un sistema de recuperación de aguas de lluvia que luego se utiliza en época seca para riego. Todo nada más es para que se vea bonito. No solo eso, no. Exactamente. Es integrar tecnología y funcionalidad
y sí, belleza dentro del mismo. Sustentabilidad No, pues, ambiental. También está toda la parte del agua. Y cómo hace, o sea, por ejemplo, para nosotros la arquitectura no es solo el edificio, es el landscape, eso que lo rodea. Y dentro de ese landscape hacemos senderos, hacemos cosas como para que la gente realmente use su afuera y pueda disfrutarlo y tener los sonidos y la naturaleza y estar caminando como dentro de su propio o bosque o selva, depende de donde estén, ¿no? Sí, sentirse que es suyo, ¿no? Que es su espacio, o sea, claro, o sea que sentirse al aire libre, pero estando dentro de tu propio espacio. Claro, ¿no? es como decir, es un espacio más de la casa. Sí, y así vemos el landscape, es un espacio más de nuestra Sí, es como arquitectura. diseñar tu cocina, la recámara, Sí. la estancia, o sea, el landscape tiene también un de hecho, lugar el landscape importante. es más complicado Sí. que diseñar la cocina. Y Sí, eso. No, es realmente me imagino. la integración es complicada porque necesitas justamente también la parte funcional. Que sea funcional tu espacio, pero con un landscape pegado, ¿no? Con Totalmente una planta de acuerdo. pegado. Entonces, nosotros lo que tratamos de lograr en todos los proyectos es que no importa el espacio de la casa que estés, incluso en los baños, tenga jardines, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues, mi querido chicos, es un placer recibirlos. Mi querida Muchas Sandra, gracias. mi querido Luciano, la verdad es que Placer. quisiéramos tener más bloques para seguir platicando de cosas tan interesantes, pero el tiempo es finito y nos vamos a un corte. ¿Dónde los podemos encontrar rápidamente? ¿Sus redes sociales? Es herbilskyweinberg.com y... No, es perdón. herbilsky-weinberg.com. Tienes razón. Ya sabemos que Herbilsky es complicado, G-E-R, B de bueno y Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Sintoniza Telefórmula en Sky. Paquete HD canal 1157. Paquete básico. Y ahora también en Sky prepago. Canal 157. ¿Por qué conformarte con lo ordinario cuando tu cumpleaños puede ser extraordinario? En Jump In, cada cumpleaños es una experiencia única hecha a tu medida. Risas, sorpresas y momentos inolvidables, porque así es como celebramos aquí. Haz de tu cumpleaños una celebración única, solo en Jump In. La diversión comienza aquí. ¿Por qué conformarte con lo ordinario cuando tu cumpleaños puede ser extraordinario? En Jump In, cada cumpleaños es una experiencia única hecha a tu medida. Risas, sorpresas y momentos inolvidables, porque así es como celebramos aquí.
Haz de tu cumpleaños una celebración única. Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula. Vida. Descubre consejos y tendencias para una vida equilibrada. Transforma tu día a día. Vida. Pues muy buenos días, estamos de regreso otra vez en Style Hunter a platicar el día de hoy con un personaje muy interesante que a mí me encanta porque ya estuve en ese espacio y de la mano de mi querida Carmen Escalante, que nos invitó a vivir una experiencia, pero vamos a platicar un poquito más de esto que te estoy comentando. Y estamos con José Sánchez Torres, presidente y cofundador del concepto Casa 1810 Collection. Buenos ¿Es correcto? días, es correcto, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Bueno, está en el centro, en el corazón de San Miguel Allende. Sí, fíjate que tenemos dos propiedades y las dos están en el centro, pero las tuvimos que diferenciar y una se llama 1810 Centro y otra 1810 Parque. Pero están en el mismo código postal. Sí, sí, te vas caminando, estás a 5 minutos caminando. Así es. A ver, platícame, José, 25 años de experiencia exportando y fabricando muebles. Así es. ¿De dónde nace ese amor por la hotelería y por los restaurantes? Mira, muy buena pregunta. Mi fuerte empezó con la fabricación de muebles y la exportación. En ese proceso conocí a uno de mis principales clientes que a través de los años nos hicimos amigos y un día él dijo, oye, voy a hacer una casa en San Miguel y se enamoró de San Miguel. Y después dijo, oye, ¿por qué un día no hacemos un hotel? Y así empezó. Después de 25 años, casi 30 años de conocerlo, nos hemos compaginado muy bien y nos hemos respetado, nos conocemos bien. Es que no es fácil tener a veces socios y que estén en la misma línea para poder poner un negocio como un hotel y no es uno. Son dos y han desarrollado todavía, han ido creciendo y haciendo más conceptos. Fíjate que la parte muy importante, y yo lo puedo relacionar, el fabricar un mueble es como muy enfocado a la decoración. Y mi socio estaba en ese segmento, entonces íbamos a muchas ferias de decoración, entonces ahí empiezas a aprender un poquito más. No, pues entonces viajabas poquito y comías poquito por todos lados, ¿no? Correcto, yo creo que por ahí también. Correcto. Es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, entonces me tocó a mí hacerlo. Así anda David hoy, que nos abandonó y anda viajando y comiendo y tomando quién sabe por dónde. Pues sí. Pero bueno, alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar. Y entonces, a partir de eso, empezamos con la idea, él no es hotelero, ni yo tampoco. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Y se dio la oportunidad de la primera propiedad, la que conociste ahí, en la que está en el mero centro, donde tuvimos ahí la cena. Y de ahí empezamos nos involucramos mucho en la construcción. Ahora, también tengo que decirte que el que tiene una gran visión es mi socio. Okay. Y nos compaginamos bien porque a lo mejor yo tengo otras fortalezas como la operación, la organización. Yo creo que se complementa, ¿no? Cada quien tiene sus assets y eso hace que sea exitoso el negocio porque cada quien pone su expertise en el negocio y eso es que se dé el éxito, ¿no? Es correcto. Y fíjate que gracias a esa buena relación que tenemos hemos llegado a hacer cosas que se ven reflejadas en el producto. Y te lo puedo decir desde la fabricación del mueble. El mueble también está lleno de muchos detalles. El hacer un mueble se hace como una construcción. Okay. Tienes que cuidar cada detalle. Entonces nos hemos compaginado muy bien. Y si hay buena armonía, el producto final siempre se va a ver reflejada esa armonía. Eso es correcto. A ver, José, vamos a desmenuzar un poquito. Vámonos ahora sí que desde el principio. Tienes Casa 1810 Centro y Casa 1810 Parque. Cada una de estas casas tiene su emblema en cuanto también a la parte culinaria. En uno está Trazo, en el otro, y tienes también la cava de Reserva de la Familia. Tienes, en Parque tienes Tané Kitchen and Bar. Tienes Terraza Tané y Dulce 1810. Es correcto. ¿Cómo fue creciendo, o sea, de dónde fue naciendo ir creciendo no solamente la parte de hotelería, sino también crecer a la parte culinaria que sea también un sello de tu marca? Fíjate, cuando arrancamos el primer hotel, que es el de Centro, nos prometimos no meternos en el negocio del restaurante. Okay. Por la complejidad que es y por no ser restauranteros. Pero también el huésped nos fue pidiendo y nos fue, no orillando, sino dándonos la pauta para aventarnos a la aventura de los restaurantes. Y es que el huésped que va a San Miguel Allende es exigente con el paladar,
hay mucha oferta y tienes que también tener esa oferta porque puedes tener muy buen espacio para que se quede, para que disfruten y se sienten descansados como en su casa y que los atiendan muy bien, pero también buscan esa parte de que los consientan en la parte culinaria, ¿no? Y como bien dices, mire, fíjate, el cliente que llega a San Miguel, el huésped, es una gente que ha viajado por muchas partes del mundo y es un cliente exigente. Exacto. Y es un cliente que sabe comer y te va a exigir calidad. Y partiendo de eso, por eso dijimos, bueno, pues hacemos un restaurante que sean puras tapitas. Pues no, digo, la verdad es que no. Y ahí fuimos evolucionando hasta abrir Trazo, que ha recibido muchos reconocimientos, afortunadamente. Y sí, escuché, en el 2022 ganaron un par también de premios con Trazo, ¿no? Así es, hemos estado ahí favorecidos con la revista de culinaria. Uh-huh. También de Food and Travel, o sea, hemos tenido varios reconocimientos. La idea es ofrecerle una experiencia completa al huésped. Ahora, mi querido José, ya pasamos un poquito para la parte culinaria, pero quiero meterme en ese tema y que me platiques a fondo en qué consiste, porque todos conocemos lo que son las estrellas Michelin, en donde entendemos que es por la categoría, por la parte que tiene un restaurante, pero ustedes se ganaron una llave Michelin. Es correcto. Eso no es tan común escucharlo. ¿Nos puedes platicar por qué se la ganaron, en qué consiste, qué factores cuentan para poderse ganar un hotel, una llave Michelin? Fíjate que para nosotros fue una muy agradable sorpresa, porque ya ves que todo lo manejan muy privado, no sabes. Yo asumo que nos fueron a inspeccionar. Nunca nos enteramos. Y de repente empezó la publicidad de que, oye, pues se dieron algunos hoteles de San Miguel y tuvieron la llave. Y yo felicitando a la gente, pero yo no sabía que yo estaba ahí. Entonces algunos ya empezaron a sacar por gracias y todo eso. Y yo, pues felicidades. Y luego alguien me dijo, oye, también tú estás. Y yo, la sorpresa fue mayor. Tardé un par de días para poder sacar una publicación de agradecimiento. Con lo que te quiero decir con esto es que no sabemos quién fue, quién estuvo, cuántas veces nos visitaron. Eso es algo... Pero eso es lo más importante, porque eso quiere decir que hay un estándar de atención al cliente. Así no hay es. distinción de si es o no es, sino a todos se les trata igual y ya tratas de que sea muy homogéneo, decir, seas quien seas, la atención que vas a recibir por parte de nosotros en el hotel, para todos es la misma. Es correcto. Fíjate, el nombre del hotel se llama Casa 1810 y para el extranjero me decía mi socio, ¿y por qué casa? Pues home. Como que no le hacía sentido. Le dije, mira, para el mexicano decir, ven a mi casa, dice mucho, tiene mucha profundidad, porque cuando yo invito a alguien quiero dar lo mejor. Siempre lo atiendes bien. O sea, cuando tú invitas a alguien a tu casa, te desvíes por atenderlo, ¿no? Para que la pase un buen momento, ¿no? Es para apapacharlo. Exactamente. Y esa es la filosofía que implementamos en los hoteles. O sea, ven a nuestra casa. Olvídate, aquí te vamos a atender y a cuidar. Cuando tú vas a otro país, tal vez vas tuviste un problema en el avión, entonces tratamos de que te sientas en casa. No, créeme, o sea, ahí sí te lo puedo decir porque lo viví en carne propia, tuve la oportunidad de estar ahí y se siente la calidez. No solamente que el espacio esté muy bien logrado, porque también en San Miguel Allende sabes que tienes tienes que seguir ciertas reglas para poder hacer una construcción o una remodelación, pues debes de conservar ciertas cosas, pero también tienes que adaptar al mercado al que estás buscando. Entonces creo que también eso fue algo complejo, que fue muy bien logrado en ambos espacios, poder hacer que el espacio sea tan acogedor para que te sientas en tu casa, sin perder también toda la parte de amenidades que está buscando un cliente de alta gama como el que va a San Miguel Allende y que se queda con ustedes. Cuéntame cómo fue ese proceso de hacer, yo sé que lo diseñaron ustedes, pero cómo fue ese proceso de llegar a ese equilibrio entre conservar la parte que se siga sintiendo que es San Miguel Allende y también tener esta parte que te ayuda a sentir también que estás en un hotel de alta gama. Fíjate, ahí el primer concepto es, ¿qué le queremos ofrecer al cliente? Ven a mi casa. Y ahora en mi casa, ¿qué les voy a ofrecer? San Miguel es un lugar muy bonito, histórico, su arquitectura es muy, muy bonita. Yo soy sanmiguelense, yo soy orgullosamente nacido ahí, y siempre me peleo por defender lo que es San Miguel, ¿no? Conservarlo. Entonces el reto fue cómo hacer que la gente que llegue al hotel viva un pedazo de San Miguel en su arquitectura, pero que también tenga las nuevas comodidades. Esos arcos que tienes en Parque están increíbles. Conservaste esa parte de los arcos, ¿no? Así es. Entonces tratamos de respetar a cada propiedad y darle el toque moderno
porque pues la vida va cambiando, no puedes quedarte en la época donde no había ni aire acondicionado, cosas así, un detalle tan simple, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos y respetamos y honramos a la ciudad, que es donde estamos y que es donde yo nací? Bueno, y también hay que comentar a la gente que se tiene que dar ahí porque tienes unas vistas en las terrazas. Bueno, en tu terraza sí, espectacular. Sí. También es muy privilegiada. Así es. Porque tanto de día es muy bonita, pero creo que particularmente de noche, por cómo iluminan la catedral, que la tienes ahí de frente, o sea, también es una experiencia. No solamente lo que vas a recibir a nivel culinario y la atención, sino también las vistas que tienes en ese espacio. Pues la gente, o sea, es muy, hoy en día que todos usamos redes, que es muy viralizable porque tienes una vista espectacular. Sí, los dos hoteles tienen terrazas con diferentes vistas con ángulos muy interesantes de la ciudad. Sí. Y sí estamos muy afortunados porque pues la del centro pues es espectacular, ves la parroquia de frente. Ahora, retomando a tu pregunta anterior de qué consiste para que recibas una guía Michelin, o sea, a lo que he estado estudiando, porque no sabía, es ellos evalúan cómo integras el producto, su arquitectura, su comodidad, su confort, su experiencia, y ellos tendrán que valorarlo, o sea no lo sé. Tenemos que invitar a la gente a que vaya a 1810, tanto a Parque, bueno, que conozca todo a 1810 Collection, los dos espacios, y estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Invitamos a la gente a que venga y, amigos, se nos acabó el tiempo, amigos de Style Hunter, nos vemos la siguiente semana con más Style Hunter.